Vamos a tratar un tema bien interesante que tiene que ver con la salvación de nuestras almas y que hoy día, en este tiempo de tanto modernismo, pues creemos que eso ya no vale la pena tenerlo en cuenta. Hay muchísimos santos, como vamos a ver en el transcurso de la lectura, que muchos santos tuvieron el privilegio de que nuestro Señor les mostrara el infierno. Es más, el infierno es enseñado muy claramente por nuestro amado Señor Jesús y por la Santa Madre Iglesia. Se ha predicado por muchos siglos. A partir de la década de los 70 ya pasó a ser un tema que ni siquiera se toca por parte de los sacerdotes. Algunos muy valientes sí nos mencionan el infierno, pero estos relatos ya en nuestra época son de mucha gracia porque la idea de podernos condenar a un fuego que es eterno, eso ya hoy no se cree. Incluso se burla la gente de ello. ¿Y cuál fue el instrumento principal de esta terrible anestesia? Pues yo creo que el silencio de los predicadores. Hay un santo que es doctor de la iglesia, San Alfonso. Él decía en sus escritos que se consideraría culpable de un pecado mortal si no hubiese predicado nunca sobre la existencia del infierno, o por lo menos una vez al año. Por ese motivo, me veo en la obligación de difundir esta verdad del infierno y la eternidad de sus penas, que es un dogma de fe de la Iglesia al que debemos creer, definido por el Concilio de Letrán y muy explicado en los documentos del Magisterio de la Iglesia. Debemos proclamarla a todo el mundo, sea creyente o pagano. Hay testimonios impactantes que vamos a ver a lo largo de la lectura de este libro, y la mayoría tienen licencia eclesiástica, otros todavía están en proceso. No se ha pronunciado aún la Iglesia con respecto a la veracidad de estas apariciones. Sin embargo, es como muy importante que veamos cómo reflejan la teología católica de la Iglesia. Son pocos los que quieren hablar de ese tema, sobre la sexualidad, los anticonceptivos, sobre el aborto, pero lo que más nos sorprende es que al tocar estos temas siempre salen justificaciones, excusas, como que lo ofendemos al prójimo, como que Dios siempre es amor y se nos olvida que estas excusas son realmente incoherentes. Claro, Dios nos va a pedir cuentas, y si fue que le ayudamos a nuestro hermano, y si Dios es amor, también es justo. Lo más triste es la indiferencia que hay entre muchos fieles católicos, hasta con una participación directa de la Iglesia. ¿No sabrán acaso que después que pasemos el velo, nuestro amoroso Señor Jesús
nos va a preguntar y qué frutos dimos y qué hicimos por nuestro hermano, por qué vivimos en pecado. Y le vamos a responder, nada, Señor, no hicimos nada, no quería hacerlo sentir mal o más que nada no quería hacerme odiar. Bueno, el centro del problema es ese. No queremos hacernos odiar con nadie porque que la vida es mucho más fácil cuando no nos sorprende ya ni siquiera saber que el pecado es pecado y que el pecado hoy día parece bueno con muchas excusas y lo bueno hoy día es malo y lo malo se volvió bueno. Es mucho mejor seguir por el camino ancho, dicen algunos. Ese camino va a la perdición. Jesús nos dijo muy claro, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, que renuncie a sí mismo, que cargue la cruz de cada día y me siga. Esta llamada que nos hizo su santidad Benedicto XVI, él resucita el infierno con mayúscula, el infierno del que se habla muy poco en este tiempo existe y es eterno, ha dicho el sumo pontífice. Nuestro verdadero enemigo es unirse al pecado que puede llevarnos a la perdición, a la quiebra de nuestra existencia. En la Sagrada Escritura, esta realidad del infierno es mencionada más de 150 veces, de las cuales 73 están en el Nuevo Testamento directamente por nuestro Señor Jesucristo, mientras que del bautismo solo se habla una sola vez, y siendo Dios quien nos habla, bastaba una sola vez que lo hubiera dicho para tener que creerle. Jesucristo habló muy claramente del infierno. El amor habló acerca de esta verdad eterna porque Él nos ama y nos advierte. Quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Eso está en la segunda carta de Pedro. Utilizó las palabras más duras porque son las verdaderas y perfectas. Hay algunos pasajes del Evangelio, miremos. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego, o sea, el infierno. En Mateo 5:29 dice, si pues tu ojo derecho es cuestión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero sí debes temer a los que pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición
alma y cuerpo al infierno. Mateo 23:33. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación del infierno? Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 43, y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Mateo 25, 41. En Santiago 3, 6, y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la ajena, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Bueno, a los lectores, ojalá que no les cause enojo ver que al principio y al final de cada experiencia mística se pide casi siempre la gracia del arrepentimiento, la perseverancia y del amor a Dios, porque estas son las tres gracias más necesarias para alcanzar la eterna salvación. La gracia del arrepentimiento es el don que Dios le concede a una persona para volverse a Él, para salvación. Está al alcance de todos. Solo se necesita reconocer que hemos pecado, aborrecerlo y sobre todo amar a Dios con todas las fuerzas y confesarlo. El siguiente paso al reconciliarnos con Dios, con la iglesia, por medio del sacramento de la penitencia, es recomendable confesarse cuantas veces sea necesario. Pienso que como mínimo una vez al mes. La otra gracia de la perseverancia es aquella que nos hace alcanzar la eterna salvación. San Bernardo nos dice que el cielo está prometido a los que comienzan a vivir santamente, pero que no se da a todos, sino a los que perseveran hasta el fin. Para conseguirlo se necesita mucha oración, porque por más que el pecador haya alcanzado el perdón, más tarde el enemigo lo tentará de nuevo para que vuelva a perder la gracia santificante. Debemos perseverar en la gracia de Dios, mantenernos en oración y encomendarnos sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a San Miguel Arcángel. Hay una frase que dijo Jesús misericordioso a Sor Faustina: convéncete de esto para siempre, vigila sin cesar, porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Pero no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo. Debes saber que por ti misma no puedes nada. Sin, sin Él, como nos decía también un santo,
que sin el Señor no nos podemos salvar. Vamos a hacer entonces la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a tener especial cuenta que virtualmente todas las mediciones de la patología social y moral han decaído. Cosas como la tasa de criminalidad, el porcentaje de madres solteras, la tasa de abortos, los divorcios, todas ellas empezaron a elevarse rápidamente a finales de la década de los 60, algunos años después de que este rezo pasó a ser eliminado de la liturgia de la iglesia, porque siempre fue pedido por el Papa que lo rezáramos al finalizar la iglesia, y esto pasaba antes del Concilio Segundo. Ya hoy día no se volvió a hacer esta devoción. Bueno, en este capítulo primero vamos a contemplar los testimonios de la vidente Oliva, de Jesús de la Misericordia. Ella fue colombiana, ya falleció. El concepto del infierno se remonta hace miles de años. Por ejemplo, hace más de 800 años antes de Cristo, en el tiempo del gran profeta Isaías, se decía: como has caído de lo alto del infierno, oh Lucifer, tú que decías en tu corazón, yo subiré hasta el cielo y seré semejante al Altísimo. Te vemos precipitado en el infierno, en el fondo del abismo. Por este mismo, por ese misterioso lago, queremos más adelante que debe entenderse aquella espantosa masa líquida de fuego que rodea y oculta la tierra y que la misma Iglesia nos indica como el lugar propiamente dicho del infierno. Salomón y David hablan de ese ardiente abismo en otro pasaje de sus profecías. Isaías habla del fuego eterno del infierno. Los pecadores, dice, deben temblar de espanto. ¿Cuál de vosotros podrá habitar en el fuego devorador, en las llamas eternas? Miremos a continuación el relato de la vidente Oliva, a quien nuestro Señor Jesucristo de la Misericordia llevó al infierno para que cuente lo que vio. Esta señora murió hace pocos años y el Señor prometió que su vida no terminaría sin que ella viera tiempos finales del mundo. El padre Carlos Cancelado, joven sacerdote colombiano, que sufrió la miseria, el rechazo y vivió muchos años apartado de Dios, Jesús golpeó a su puerta y él le abrió su corazón.
Como fruto de su conversión descubrió la vocación de ser un Cristo más en la tierra y abrimos las puertas del cielo con su ministerio sacerdotal. Vamos a leer un dramático y conmovedor del relato del infierno, donde Jesucristo se sienta sobre una roca ensangrentado y llorando. Al preguntarle la vidente en su inocencia por qué lloraba, responde: porque mi sangre derramada por todos aquellos los que acabas de ver en el infierno se desperdició en vano. Este testimonio que recorre toda la internet dio muchísimas conversiones. Dice la escritora: mi marido es fruto del mismo. Fue el golpe de amor que necesitaba para amar y servir a Jesús con todo su corazón. Pidamos a Dios nuestro Señor la gracia de la humildad a través de la cual se logra el arrepentimiento. Que todas nuestras acciones estén ordenadas a su servicio. Te imploro, misericordiosísimo Jesús, que me ayudes a ser más humilde para poder reconocer todas mis faltas y poder arrepentirme, poder vivir en gracia de Dios constantemente. Veamos con los ojos de la imaginación una villa tenebrosa ardiendo en azufre y fuego, llena de personas que no pueden ni podrán salir nunca de ella. Abre los ojos y sobre todo tu corazón al escuchar estos extraordinarios relatos. Oliva junto a Jesús fue al infierno. Le besa los pies a Jesús y los separó. No supo qué pasó, pero vi que un hueco inmenso se abrió bajo los pies del Señor. No sé si viajamos a través de él, pero pronto me vi en el infierno, escuché gritos, lamentos, había desesperación. Aquel lugar era horrible, sentí miedo, sentí morirme de pavor y me dije: ay de mí, Señor, ¿dónde estoy? El Señor me dijo: no temas nada, nada te pasará, yo estoy contigo. Observa bien todo. Entonces vi una hornilla como la boca de un volcán. De ella salían llamas inmensas. Era como un fondo donde se cocina la caña para hacer miel, como un lago de azufre hirviendo a borbotones. Había ahí mucha gente que gritaba y pedía auxilio sin ser escuchados. Unos insultaban, otros estaban vestidos lujosamente, otros estaban sin ropa. Creo que estaban con la ropa que los enterraron. Un hombre muy rico con mantos y anillos en los dedos y cadenas en el cuello, sacaba la mano y decía: sálvame por esto. Mostraba como un gajo de cebolla, pero las llamas empezaban a consumir el gajo de cebolla hasta quemarle los dedos. Creo que fue algo que dio, pero sin amor, o lo único que regaló en su vida. El tormento era cruel, no había paz. Le pregunté al Señor: ¿este es el rechinar de dientes?
Y me contestó, no, todavía no es solo parte del sufrimiento de los condenados. Alrededor de la hornilla había demonios con las piernas cruzadas. Todos tenían un trinche largo. Su aspecto era horrible, sus ojos rojos, boca malvada, sonrisa malévola, de un color casi negro como gris. Fumaban y fumaban algo que lo hacían más rebeldes y bebían un líquido rojizo que los llenaba de soberbia. De pronto, todos se colocaron de pie en posición firme. Los condenados deseaban desaparecer, se consumían en el lago de fuego. Era una multitud incontable. El infierno se estremeció, todo tembló. Por una puerta entraba un demonio como de casi 2 metros de altura, más horribles que los otros demonios. Este tenía cuernos, garras, cola y alas como de murciélago. Los demás no tenían nada de eso. Gritó y zapateó y todo volvió a temblar. Pregunté quién era. Me dijo, es Satanás, Lucifer, rey del infierno. Hasta los demás demonios le tenían miedo. A una orden dada por él, todos corrieron ante él con el trinche en la mano, en fila como un batallón de soldados. Les dijo algo que no alcancé a escuchar, pues tenía demasiado miedo y no le pregunté al Señor. Si el Señor no me hubiera sostenido en ese momento, yo hubiera muerto de terror. El Señor me dijo, acá no hay paz, ni un segundo. Acá no hay nada de amor, es el reino del odio. Aquí vienen todos aquellos que me despreciaron cuando estaban vivos, libre y voluntariamente prefirieron el mal en lugar del bien. Ahora observa bien, pues para algunos comienza el rechinar de dientes, sufrimiento y muerte eterna, gusano que no muere y fuego que no se apaga, porque el que no está conmigo está muerto. Esa es la verdadera muerte, no la que llaman ustedes muerte. Los demonios corrieron hacia la hornilla después de la orden de Satanás y metían el trinche, sacaban a los condenados, a todos traspasados por los trinches, se movían como culebras sin poder soltarse, gritaban, se contorsionaban, les salía sangre, algunos fueron traspasados por la espalda, otros por las piernas, otros por la cabeza, agarraban los trinches queriendo salir. Pregunté al Señor, ¿por qué esas almas tienen sangre? Y me dijo, al infierno vienen en cuerpo y alma, como al cielo van en cuerpo y alma. Estamos en el primer infierno y ya fueron juzgados. Aquí están todos los condenados desde la creación del mundo hasta el diluvio.
Los demonios colocados pusieron a los condenados como en una lámina de zinc galvanizada y los agarraban a trinchazos entre dos o tres demonios. Luego, como con un cortaúñas un poco más largo, les prendían pedazos de carne y poco a poco le arrancaban las uñas, los dedos, el pelo. Los gritos eran desesperados, eran gritos que terminaban en lamentos. Para que no gritaran, sacaron una especie de arma no vista en la tierra por mí. Se la metieron en la boca. Aquella arma se abrió como una mano y al cerrarse le agarró la lengua y la arrancaban bien torciéndola o tirándola. Luego con un cuchillo bien afilado le comenzaban a volver cecina, a destazar y volver pedazos como de bistel. Los condenados no podían gritar, sus ojos parecían salirse de ellos y sus mandíbulas pegaban una contra otra haciendo rechinar los dientes horrible. Después de desprender la carne, trozaban los huesos y los volvían nada. Por último, partían la cabeza hasta quedar trizas. Todo parecía nada en la lámina, sangre, carne, en trozos, huesos. Aquello era horrible y en los huesos había gusanos. Entonces dije al Señor, pobres personas, pensé que no iban a morir, por fin murieron, aunque los pedazos de carne se mueven. Y él me dijo, aquí no existe la muerte, fíjate bien. Los demonios tomaron esa lámina y echaron los trozos de la persona sobre un hueco donde había llamas y fierros filosos, como una especie de molino para volver todo polvo. En la parte de abajo de ese hueco estaba otra vez el hueco de la hornilla. Al caer ese polvo vi que las personas volvían a tener cuerpo y el que se dejaba agarrar por el trinche volvía a padecer lo mismo. Entonces pregunté al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que volver a vivir? Él me dijo, la muerte ya no existe como los hombres la llaman. Aquí se padece la muerte eterna, que es la separación de Dios. Y para llegar a este lugar de tormentos, cada uno llegó aquí libre. Esa fue la elección de ellos. Yo ya no puedo hacer nada por ellos. Cuando podía me despreciaron y llegaron a este lugar no creado para los hombres. Para los hombres fue todo el cielo creado. Este lugar fue creado para Satanás y sus ángeles. Me di cuenta que a mayor pecado, mayor el sufrimiento. Cada uno paga según sus deudas y cada uno tiene castigos diferentes, pero todos sufren terriblemente.
Me di cuenta que con el órgano que pecan es con el que más sufren. Según se hundían en el lago de fuego, aparecían en un lugar de arenas candentes, al rojo vivo. El calor era sofocante, no se podía respirar y gritaban, tengo sed. Entonces un demonio se le subía a la nuca y le abría la boca hasta desgarrarla, hasta los ojos. Otro demonio agarraba la arena caliente para que la bebieran. Era tal el desespero que corrían sin control en la oscuridad, iluminada únicamente por las arenas. Chocaban unos con otros, condenados, y peleaban como perros callejeros. Al llegar al final había rocas con puertas, cada uno miraba solo una puerta. Al abrirla había un hoyo donde estaban los animales ponzoñosos y aquellos que más temían cuando estaban en la tierra. El Señor me dijo que eran castigos psicológicos. No pregunté qué era eso. Oh, pobres condenados, qué desesperación, qué pesadilla sin fin. Cuando lograban salir de allí, se veían esos animales por el cuerpo que salían por la boca y por todo lugar. Por lo único que podían correr es por un desfiladero de piedras cortantes. Se caían y se cortaban. Unos caían de frente, se cortaban todo, otros de espalda. Al final había una planada. El que no lograba pararse rápidamente, una piedra redonda lo aplastaba como una cucaracha. Al lograr levantarse, se botaban por un hueco que había y caían a la hornilla del inicio y todo volvía a repetirse. El Señor me dijo, ¿te diste cuenta que acá no hay descanso ni un segundo? Ahora te voy a mostrar otro lugar que está esperando a esta generación perversa y malvada. Le voy a mostrar quién sufre y quiénes van por el camino al infierno. Vi entonces 3 hombres más grandes que el primero, y Satanás gritaba, que se haga el juicio. He trabajado bastante para darle la bienvenida a mi reino. He inventado nuevos castigos y tormentos. Que tengan aquí los que pudieron, que vengan aquí los que pudieron salvarse y no quisieron. Que vengan aquí los que me sir- los que me sirvieron en la tierra. Entonces vi unas mujeres arrastradas con cadenas, llevaban cargas como mulas, eran golpeadas atrozmente y atormentadas, les abrían sus vientres, las dejaban gritar, la despedazaban, les daban con unas cuerdas como de hierro, las insultaban,
les mostraban sus hijos que ellas habían asesinado y se los amarraban a sus pechos. Ellas escuchaban el llanto y los gritos de sus hijos. ¿Por qué me mataste, mamá? Al grito del niño, sus pechos se desgarraban y comenzaban a sangrar, sus oídos sangraban y todo aquello era horrible. Y pregunté al Señor Jesús, ¿quiénes son esas mujeres y por qué sufren tanto? Me contestó, son todas aquellas que matan a sus hijos con el aborto, sufren porque hicieron de sus vientres tumbas y el vientre vida, para dar vida es. El pecado del aborto es a mi padre muy difícil de perdonar. No basta con confesarlo, sino hay verdadero arrepentimiento. Hay que hacer mucha oración y penitencia pidiendo misericordia a Dios Padre como al hijo que asesinaron. Sus gritos y llantos estarán al frente del trono de Dios y su sangre clamará desde la tierra al cielo. Y me dijo, ore, ore por ellas, porque algunas están vivas y pueden arrepentirse, pues muchas van por el camino del infierno. Vi al lado de ellas hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos que ellas y pregunté, ¿estos quiénes son y por qué sufren iguales tormentos? El Señor me dijo, son todos los cómplices del aborto, los que las ayudaron. Aquí pueden venir médicos, amigos, enfermeros, parientes o alguna persona que escuchó que iban a abortar y no les dijo no lo hagan. Seguimos andando por ese ancho camino y vi hombres que venían caribajos con la lengua afuera, se la machacaban con piedras, les quemaban las manos y los pies y se las atravesaban punzones. Los demonios descargaban su ira contra estos hombres. Vi cómo sufrían y pregunté, ¿estos quiénes son y por qué sufren tanto? Y me dijo el Señor, son los llamados a la más alta gloria de los cielos, pero la han perdido. Se han perdido y me han vendido. Ellos son mis sacerdotes. Los pecados del sacerdote son dobles, doble pena para mí, por eso su castigo es doble. Son martirizados en la lengua porque han callado mi palabra y han sido perros silenciosos, tartamudean al hablar, se han consumido en las pasiones y llenado de mosto vino. Para ellos la maldición y el fuego. Vi mujeres y hombres al lado de ellos que sufrían grandes penas y pregunté, ¿quiénes son estos? Él me dijo, son los que han pecado con ellos. La mujer que hace caer a un sacerdote, más le valiera no haber nacido, porque es más maldita que Judas. Lo mismo el hombre que haga pecar
a un sacerdote. Detrás de estos había una multitud que seguían el que seguían ese camino y sufrían iguales tormentos. ¿Y estos quiénes son? Y me dijo, son todos aquellos que se alejaron de mí y de mi iglesia por el pecado del sacerdote y no oraron por él. El sacerdote se hizo para salvar a los hombres. Si no lo hace, lo ayudan a condenar. Pues mi palabra dice, los guardianes de mi templo están ciegos. Ninguno hace nada. Son todos perros mudos, incapaces de ladrar, vigilantes perezosos que les gusta dormir, perros hambrientos que jamás se hartan, y son ellos los pastores, pero no saben comprender. Cada uno va por su camino, cada uno busca su interés. Vengan, dicen, busquen vinos y emborrachémonos con los licores. No ayudan al inocente y hacen desaparecer a los hombres fieles. Isaías 56:9. Vi detrás de estos hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos y le dije, ¿quiénes son? Y me dijo, son todos los religiosos y religiosas. Ore, ore por ellos para que me amen y logren salvarse. No hablen nunca más mal de los míos. Es como si untara el dedo con chile y me lo metiera en el ojo. Solo ore, ore por ellos y no me causes tormentos. Vi hombres y mujeres que llegaban vendados los ojos, detrás de ellos iban muchos encadenados. Los demonios los insultaban, los golpeaban y los violaban. Su tormento era cruel. Pregunté, ¿quiénes son esos? Y me dijo, son todos los brujos, hechiceros que se han dejado enceguecer por Satanás. A ellos les esperan los tormentos inmensos porque vivieron más cerca de Satanás acá en la tierra más que a mí y sufrirán más que nunca por haber servido en el mal libre y voluntariamente. Los encadenados son todos aquellos que los insultan y todos aquellos que mandan a hacer un mal de brujería. Es preferible que mataran cara a cara y no así, pues escrito está que mi Padre no salvará a esa raza fuera de mí. Perros malditos, para ustedes no habrá fuego ni brasas para calentar el pan. Isaías 47:12. Ore, ore que hay muchos que pueden arrepentirse. También la multitud que les sigue y sufren tormentos son los creyentes en horóscopos, invocadores de espíritu. Toda persona que quiera saber el futuro o consulte a uno de ellos es merecedor del fuego eterno del infierno. Vi luego hombres y mujeres atados por cadenas en las manos, cada uno tiraba por su lado, tiraban y se caían entre sí. Los demonios les decían, por su culpa sufre, dele más duro. Y pregunté quiénes son y me dijo,
son todos mis matrimonios que no viven en paz. Son dos bestias atadas por la misma cuerda. Y pregunté, ¿por qué van al infierno? Y me dijo, besa mi mano. Lo hice y me la colocó en los ojos y vi que en esos hogares había insultos, celos, peleas. Satanás le gritaba a Jesús, mire, mire cómo tengo a sus matrimonios, que saco con santificarlos en el sacramento como la primera pareja me pertenecen, pero ahora haré que pierdan la gloria. No permitiré que oren ni que vayan a misa. Y se reía a carcajadas mientras Jesús lloraba. Oren, porque muchos que pueden arrepentirse y cambiar. Vi hombres y mujeres atados por los pies y sufrían peor que los anteriores. Y pregunté, ¿y estos quiénes son? Y me dijo, son todos los que viven sin casarse o han cometido adulterio o fornicación. Y pregunté, ¿por qué van al infierno? Y me tocó los ojos, vi que Jesús bendecía todas las uniones entre el hombre y la mujer cuando estaban íntimamente como la primer pareja, pero cuando no estaban casados era Satanás el que dormía al lado de ellos. Golpeando al Señor Jesús, le escupía la cara diciendo, mira tu criatura, el hombre convertido por mí en un animal, un peor que ella. ¿De qué sirve morir por ellos? Yo destruiré tu sacramento que les permite unirse santamente, pero yo haré de cada lecho un fuego infernal envuelto en pasiones aún no permitidas, pues a mí me escuchaban, aunque yo no les ofrecía un reino de paz, sino de dolor. Y Jesús me dijo, mi sufrimiento para ellos ha sido inútil, por eso van al infierno. Y vi que uno de los castigos para ellos es ver al hombre o mujer por el cual se condenaron en el pecho, y Satanás le daba un cuchillo filoso y ellos mismos se cortaban y sacaban a pedazos de carne hasta llegar al corazón, diciendo, maldito, maldito, por tu culpa estoy aquí, en este infierno. Te quiero sacar del pecho para siempre, pero no puedo. El Señor me dijo, ore, ore porque algunos están vivos y se pueden arrepentir. Vi hombres atados con hombres y mujeres atadas con mujeres, atados por la cintura, que se balanceaban como animales salvajes, arrastrando una presa. ¿Y esos quiénes son y por qué sufren? El Señor me dijo, son toda clase de homosexuales y lesbianas que libre me rechazaron y no fueron capaces de ser castos ofreciendo su vida. Y vi cómo Satanás se revolcaba en el lecho de estos pobres seres, dándoles más deseos
sin llegar a ser saciados nunca. Y vi cómo los espíritus los atormentaban en sus partes con los que pecaron, y vi que le atravesaban palos desde el ano hasta la boca y le giraban. Y yo pregunté, ¿la presa? Y me contestó, son todos aquellos que se acostaron con ellos. Ore porque aún hay vivos que pueden salvarse si se arrepienten. La persona homosexual que ofrezca su castidad a mí y viva sin hacer pecar a nadie, yo derramo mi infinita misericordia porque los amo inmensamente. Toda relación anal es condenada por el Señor, es contra la naturaleza. No podemos condenar a quienes practican la homosexualidad si hacemos lo mismo. Vi hombres y mujeres con caras de animales y sufrían inmensamente, y al lado de ellos unos que llevaban como unas cintas y unas hojas de revistas donde habían mujeres y hombres desnudos, también sufrían y van al infierno. Y le pregunté al Señor quiénes son y también van al infierno. Sí, van al infierno si no se arrepienten. Los primeros son todos los que han tenido intimidad con los animales, rebajándose al nivel de la bestia y aún más que ellas, porque si ella pensara, no lo haría. Y todo aquel que haga del sexo una obsesión a través de películas, a través de películas, revistas, chistes grotescos, prostitución, palabra de mal sentido, son dignos del fuego eterno con todos sus tormentos, pues han aprendido a hablar la bajeza de Satanás y no a hablar y vivir la santidad y la pureza de Dios uno y trino. Vi hombres y mujeres de diferentes edades, caminaban como ciegos, golpeándose con todo, y un demonio estaba al pie de ellos, haciéndoles caer más y más. ¿Y estos quiénes son, Señor? Y me dijo, son todos los borrachos, alcohólicos, van porque han destrozado el templo del Espíritu Santo, donde mora la Trinidad Santa, su propio cuerpo, y han hecho daño a sus semejantes, a sus familiares, olvidándose del primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Estos no han aprendido ni siquiera a amarse. Y al lado de ellos iban de diferentes edades, reventados los labios, con humo en la nariz. ¿Y estos quiénes son? Pregunté y me dijo, son todos los fumadores de toda clase de hierbas, droga, cigarros o vicio, y van porque no han amado su propio cuerpo, y los que van con ellos son todos los que ofrecen o llevan a pecar. Yo les he dicho que el que regala un vaso de agua es digno del cielo eterno,
pero también quien ofrece o hace pecar a alguien es digno del fuego eterno. Ore porque algunos pueden cambiar su vida y librarse de este castigo. Vi hombres y mujeres en miniatura, en minifalda, con vestidos indecentes y detrás de ellos un gran número de hombres y mujeres y pregunté, ¿por qué van al infierno y por qué los atormentan? Me contestó, la mujer que use minifalda va al infierno por corromper al hombre, seduciéndolo con su modo de vestir, y lo mismo el hombre van por dejarse seducir. Cuidado con el vestuario. La mujer no debe llevar pantalón y si lo lleva, que no sea ajustado. Muchas parecen mulas con frenos. Los hombres no deben llevar el pantalón apretado, pero tampoco, a- pero tampoco aquellos que parecen faldas. Vi que venían hombres y mujeres de toda edad, hasta niños con las manos cortadas, algunos sin dedos, y le pregunté, ¿quiénes son? ¿Iban al infierno? Y me dijo, son todos los tramposos, los ladrones, los estafadores, los que no pagan sus deudas, los que se dedican al trabajo, los avarientos, los que en su corazón solo estaba el Dios dinero, los que nunca dieron una limosna al pobre, ni ayudaron al más pequeño de sus hermanos. Son todos aquellos que al final les tendré que decir, apártate de mí, maldito, vaya al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y no me dieron de comer, sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ore, ore por ellos, porque algunos están vivos y pueden cambiar su corazón de piedra. Mateo 25. Vi hombres y mujeres de todas las edades que llevaban la lengua afuera. Un demonio iba montado sobre sus hombros metiéndole la lengua en la boca de ellos. Era una gran cantidad y le pregunté al Señor, ¿quiénes son, Señor, y por qué traen ese demonio? Me dijo, son todos los chismosos, calumniadores, mentirosos, son todos aquellos capaces de hacer daño, incapaces de domar la lengua, que hicieron mal, pues está cargada de veneno mortal, como escrito está en mi apóstol Santiago. Sepan domar su lengua. El demonio que llevan es el demonio del chisme. Ore para que se conviertan, porque algunos están vivos y no vengan a parar a este lugar de castigo. Vi hombres y mujeres que de su boca salían sapos y víboras, y estos quienes son, pregunté, son todos los que pudieron enseñar mi fe y mi doctrina y no lo hicieron, pero sí enseñaron cosas falsas basadas en teorías sin poderse comprobar. Son los maestros, escritores, catequistas, sacerdotes y padres de familia
y todo el que pueda enseñar mi fe y toda persona destruya, que destruya la fe de mis pequeños niños, yo les he escrito. Ay del que enseñe otra palabra, ay del que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera amarrarse una piedra de moler al cuello y tirarse al mar. Ore, ore porque para ellos el castigo es tremendo y no lleguen al lugar de castigo. Vi familias y padres e hijos golpeándose, de sus bocas salieron llamas de fuego y pregunté, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué los atormenta el demonio y por qué sale fuego? Y me dijo, son los padres que no se hicieron amar y respetar con sus hijos, los insultaron. Son los hijos altaneros y groseros con sus padres. Y pregunté, ¿por qué van ellos allí? Y me dijo, al final, cuando cada uno se presente ante el justo juez, si no fueron buenos, van a decir, maldito de mí por haber irrespetado y no amado a mis padres, y por esa maldición va al infierno, o va a decir, maldito por no obedecer y seguir la fe católica, o al contrario, van a decir, maldecir, maldito mi padre, porque no me enseñaron a respetarlos y amarlos. Por esa maldición, los padres van al infierno. Al contrario, los padres deben respetar y dar amor a sus hijos, jamás con insultos. Ore, ore porque algunos pueden salvarse. Vi que en esas casas donde el padre y la madre insulta a sus hijos, los demonios salen de sus bocas como gusanos o serpientes que se arrastran y poco a poco van y se meten al otro hijo o al esposo que está lejos. Vi que la única manera para acabar esos demonios en esas casas es rezar y especialmente el Santo Rosario. Vi gente de toda clase y edades que botaban dinero al aire y alrededor de ellos gente muriéndose de hambre. ¿Y estos quiénes son y por qué van al infierno? Y me dijo, son todos los que desperdician el dinero en lo que no sirve, son los que compran cosas innecesarias, son los que hacen fiestas para sus gustos, invitan únicamente a los que pueden llevarles algo o lo invitan a otras fiestas, son todos los que desperdiciaron comprando en demasiadas cosas y las dejan dañar en sus refrigeradores en vez de regalarlas y nunca hacen obras de misericordia, solo piensan en ellos mismos mientras alrededor del mundo se mueren de hambre. Ore, ore por ellos para que se conviertan y no vayan al lugar de castigo. Vi jóvenes que llevaban aparatos en sus oídos. No pregunté qué aparatos porque no los conozco. Conectados a una radio, caminaban como sonámbulos
Por esos aparatos les entraban escorpiones, sapos y muerte. Y pregunté quiénes son y me dijo, son todos aquellos que escuchan música satánica, rock, la música metálica y se han convertido en adoradores del diablo que los llevan a su propia muerte y les hacen perder el sentido de la vida. Son todos los que entran a cultos satánicos, discotecas o en sus casas, se encierran escuchando a alto volumen esa maldita música. Para ellos la vida no tiene sentido. Ni estudian ni nada, se vuelven perezosos y rebeldes. Pobre juventud, va a la perdición. Hay inocencia en los mayores de 4 años. Ya no existe esa inocencia. La maldita televisión y la música los han pervertido y su corazón enceguecido se van alejando de mí. Ore, ore para que yo pueda rescatarlos, pues viajan como moscas al mortecino. Ore, ore para que abandonen todo y no lleguen al lugar de castigo elegido por ellos. Vi hombres y mujeres de toda clase que caminaban de espalda y un demonio los arrastraba y al caminar tropezaban con otros y los hacían caer. Pregunté quiénes son y me dijo, son todos aquellos que me iban siguiendo por el camino del cielo, pero las dificultades, los tropiezos, el desaliento, los problemas con los mismos grupos, los hicieron que me abandonaran. Y hoy van camino al infierno y se llevan a otros. A estos les es difícil volver a mí porque tienen un demonio que los detiene. Este demonio al final los entregará a Satanás y recibirá más orgullo por haber vencido a uno de los míos. Ore, ore por ellos, pues mi corazón se hiere continuamente por estos nuevos Judas que no quieren sufrir por mí. Vi hombres y mujeres de diferentes edades y clases golpeándose el pecho con un cuchillo. Luchaban por quitar un espectro humano desde los pechos hasta sus ingles. Al golpearse sus heridas sangraban, mientras que un demonio les gritaba, tú has sufrido mucho por culpa. Él dele más duro, dele más duro. No le perdone, no le perdone. Entonces pregunté quiénes son, Señor, y quiénes son los que están en el pecho. El Señor me dijo, son todos aquellos que nunca han perdonado la falta de sus hermanos, guardan rencores, odio, resentimiento, rencillas, pensando que fueron los únicos que sufrieron. Las personas que llevan en el pecho son sus supuestos enemigos y por eternidad de eternidades los tendrán en el pecho como castigo. Oren, oren para que perdonen como yo perdono, porque si no perdonan las faltas de sus hermanos, mi Padre tampoco los perdonará. Vi hombres y mujeres de todas las edades, sus manos
sangraban y ellos al mirarlas gritaban de terror. Y un demonio les cortaba con una espada, los pasaba por parte y parte, y volviéndolos nada. Pregunté quiénes son, Señor. Dijo, son todos los asesinos, los secuestradores, los atracadores, son todos aquellos que le han quitado la vida a alguien física, psíquica, moral y espiritualmente. Son aquellos que pudiendo salvar una vida no lo hicieron. La sangre clama desde la tierra al cielo. La vida yo la doy y la quito cuando quiero. Nadie fuera de Dios puede quitar la vida, ni a un niño, ni a un anciano, ni a un enfermo. Solo Dios dispone de ellos. Quien lo hace, le esperan los más grandes castigos y tormentos en el largo de azufre donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ore, ore porque hay muchos que están vivos y pueden arrepentirse. Hija mía, ora especialmente por los médicos. Seguimos caminando y vi hombres y mujeres, jóvenes y niños de todas clases, iban dando vueltas sobre sí, entre sí, como perdidos y confusos. Los demonios los cubrían con sus sombras y les decían, no crean, no crean. Y pregunté, ¿quién son? Y me dijo, son todos aquellos que pertenecen a mi iglesia o pertenecieron, pero que abandonaron los sacramentos, o si acuden no creen en ellos, ni en la gracia, ni en el poder santificador a través de ellos. Han despreciado al Dios de la verdad por la mentira, quienes hicieron sacrilegios, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo le resucitaré en el último día. Ore, ore porque algunos pueden regresar. Vi hombres y jóvenes, mujeres y niños con edad de razón, en gran cantidad, caminaban a tientas, pisaban cualquier luz que los podía iluminar. Los demonios gritaban, no crean en la luz, no crean. Y pregunté quiénes son y me dijo, son todos aquellos que han cometido cualquier pecado y no lo han confesado por pena o porque no creen, o lo confesaron, no lo hicieron con verdadero arrepentimiento. Dios conoce el corazón de cada hombre. Ore, ore para que se conviertan. Nadie que no confiese su pecado puede entrar en el reino de los cielos. Entonces exclamé, Señor Jesús, Dios mío, ¿quién puede salvarse? Me contestó, tú ven y sígueme. Para Dios nada es imposible. Callé y seguimos caminando. Encontramos miles y miles que iban camino al infierno. No pregunté quiénes eran ellos, solo iba pensando, misericordia, Dios mío, misericordia, Señor. Él no me dijo quiénes eran, cuál fue su pecado. Era de toda edad, de toda clase, y por algo que yo no entiendo, se me dio saber que era de toda religión, fe y creencia, porque Dios hace juicio sobre toda persona
que vengan a esta tierra, nazca donde nazca y crea en lo que crea. Después de caminar y caminar, Jesús me dijo, aquí termina el camino al infierno. Se sentó sobre una piedra, sus llagas sangraban, su ropa estaba roja y estaba llorando. Le dije, ¿qué tienes, Señor y Dios mío? ¿Por qué tus vestidos están rojos si llegaste de blanco? ¿Y por qué sangran? ¿Y por qué está llorando? Y me dijo, lloro al saber que para ellos mi sacrificio fue inútil, mi sangre se derramó en vano, pues ellos no quisieron salvarse, me despreciaron. Mis ropas están rojas, empapadas por mi sangre. Está dado por parte de mi Padre, pero ellos no me recibieron. Y yo les he escrito, el que me reciba, lo haré hijo de Dios. Oh hija mía, ore, ore, ayúdame a la salvación de los hombres y de las almas. Nos abrazamos y lloramos juntos. De pronto yo estaba en mi cuarto, abrazada fuertemente en él. El miedo era espantoso, todo mi cuerpo temblaba. Le dije, Señor, tengo miedo. Me colocó la mano sobre la cabeza. Me dijo, esto que has visto no lo contarás hasta dentro de 6 meses que te hayas repuesto completamente. Luego te llevaré al cielo y te mostraré el camino de quienes van por él. Oramos juntos. Se despidió dejándome en paz. Lo vi partir. Me volvió a mirar. Aún iba llorando. Sus ropas iban rojas, sus llagas sangraban y me dijo adiós con la mano y desapareció de mi vista. Conclusión y súplicas. ¿Quieres dejar a tu Dios para siempre? Oh Dios Santo, cuántas veces merecí el infierno y tú, Padre misericordioso, me diste tantas oportunidades para mudar de vida. Te amo, Señor Jesús, y te agradezco las infinitas pruebas de amor que me diste. De ahora en más, prometo amarte y hacer un examen de conciencia para poder confesar todos mis pecados y volver a obtener la gracia que perdí. Muchos despreciamos tus mandamientos, oh dulcísimo Jesús, solo recibiste ingratitud, blasfemias y menosprecios. Queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia de los vestidos, los asesinatos, el aborto, el adulterio, la homosexualidad, las relaciones sexuales antes del matrimonio, las execrables injurias proferidas contra vos y contra tu iglesia. Alabado seas por siempre, mi amado Señor Jesús. Te adoro y te necesito. Amén. Continuamos.